Son imágenes del momento en el que los directores de la película Maspalomas y todo su elenco recogían el premio Sebastián en el último Festival de Cine de San Sebastián. Aitor Arregui y José Mari Goenaga fueron los directores de una película que nos encantó y a la que hoy queremos rendir homenaje en este programa. Muy buenas noches. Además, ese mismo día que recibieron el premio Sebastiane se estrenaba Maspalomas en toda España. Así que nosotros, después de 2 meses que ya llevan más o menos, hemos querido traerles y están con nosotros José Mari Goenaga y Aitor Arregui. Mila esker etortzagatik, porque sabemos además que tenéis unas agendas muy apretadas y que habéis hecho el hueco por estar con nosotros, así que mila esker egiten. Eskerrik asko zuei por invitarnos. Ya te digo, yo les sigo y cada vez que veo estar en un premio nuevo, en un sitio diferente, madre mía. Oye, vamos a ese día que estábamos viendo, el día en el que recibís el premio Sebastián, que supone para vosotros arrancar el mismo día del estreno y llevaros ese premio. Que hablo yo, mucha ilusión, ¿no? Sobre todo el premio Sebastiane es un premio al que le tenemos mucho cariño. Laroge Egunean, nuestra primera peli, ganó el premio Sebastiane y es una ilusión muy grande, ¿no? Como donostiarra del colectivo, pues es el reconocimiento. Yo, una de las preocupaciones cuando escribía el guión o luego cuando lo dirigíamos y tal, y yo creo que a ti te lo comentaba también, era cómo lo iba a percibir el propio colectivo, ¿no? Y la verdad es que ya arrancar con un reconocimiento por parte de ellos, pues es muy, muy bonito, ¿no? Han pasado además ya 2 meses, más o menos, y yo creo que esta pregunta os la he hecho varias veces. ¿Cuál es el feedback de la gente? ¿Qué feedback recibís de la gente? Pues estamos, sinceramente, o sea, suena cliché un poquito, pero estamos muy contentos porque vemos que la peli, aparte de que ha ido mucha gente a verla y sigue yendo gente a verla al cine, está generando como, bueno, debate, pensamiento, conversaciones. Hemos estado en muchos coloquios también. Presentamos la película y luego vamos con la película así en pack, ¿no? Y ves que los temas que están planteados, van llegando, ¿no? A uno igual le puede gustar más una cosa, pero siempre según la sensibilidad, según un poco también tu prioridad o tal, igual le das más importancia a una cosa o a otra, pero andan por ahí y lógicamente muchas veces completan, porque tú puedes hacer la peli hasta aquí, pero mucha gente va más allá. Y hoy, por ejemplo, en una conversación que teníamos, alguien nos ha hablado sobre una metáfora que yo personalmente no lo había interiorizado, creo que tú tampoco, no lo habíamos hablado al menos, y dices, mira, la gente saca conclusiones, eso significa que, bueno, la peli invita a ello, ¿no? Por si hay algún despistado que no sabe de qué va Maspalomas, que no ha escuchado hablar, yo creo que ya no quedarán muchos, pero por si acaso es una película que nos lleva a Maspalomas, donde hay una persona homosexual, ya de una edad avanzada, que sufre un problema médico, no quiero hacer mucho spoiler tampoco, y se ve obligado a volver a su tierra natal, al País Vasco, donde va a una residencia de ancianos. Es que hay muchos puntos a tocar, más allá de la homosexualidad, en edades tan avanzadas, ¿no? Teniendo ese bagaje que tienen de una época muy dura que tuvieron que vivir, el estar dentro de una residencia, todo el tema de las residencias, las familias, en fin, tantas y tantas cosas que aparecen en esta película. Sí, obviamente el punto de arranque de la historia era hablar un poco de la gente mayor del colectivo LGTBIQ+, que cuando son ingresados en residencias para mayores, en muchos casos vuelven al armario, ¿no? Ese fue un poco, de un artículo que leí y tal, fue un poco el origen para contar esta historia. Eso y el propio Maspalomas, ¿no? Que yo fui por primera vez en el 2016 y me quedé como tan atraído por ese microcosmos que tenía ganas de mostrarlo en una película, ¿no? O en un guión. Y entonces del contraste entre esas dos realidades es de donde surge Maspalomas, ¿no? Y luego cuando empiezas un poco a indagar pues en todo ese mundo de las residencias, etcétera, te das cuenta de que la historia no solamente habla de un señor homosexual, ¿no? y de su sexualidad,
sino que habla también de la sexualidad más en general de la gente mayor, ¿no? Porque cuando empiezas un poco a documentarte también, hablando con trabajadores de las residencias, ellos mismos te hablan de esto, ¿no? De que muchas veces en sus reuniones tienen que estar tratando temas de índole sexual que afecta a alguno de los residentes, con lo cual es un tema que no está presente en la sociedad, que vivimos un poco de espaldas a ello, ¿no? Siempre comentamos que también cuando estábamos haciendo la peli, muchas veces te viene gente y te pregunta, ¿no? Pero sí, ¿eso realmente existe? ¿O los mayores tienen sexo, ¿no? Sexualidad. Y te das cuenta de que hay mucho camino por hacer también en ese terreno, ¿no? Más allá de la orientación sexual. Nosotros tenemos a una Wikipedia que sabe mucho del colectivo LGTBIQ+, es Julen Zavala, y que saludamos ya. Julen, ¿qué tal? Gabón, buenas noches. Gabón. Yo además, como también tienes una edad un poquillo avanzada, es joven, aunque no lo parezca, pero me imagino que también tendrás muchas cosas que preguntar a nuestros invitados. Sí, bueno, sobre todo comentar, porque a mí la película me ha parecido fascinante, nos encantó. Qué bien. Además es una cosa muy, muy real, sobre todo lo que sucede en Maspalomas, y los que lo conocemos está muy bien reflejado. Y sí es cierto un poquito el toque ese final, ¿no? Diciendo, volvemos también a considerar aquello como un gueto, ¿no? Un gueto más libre, más abierto, más lo que sea, pero no deja de ser un poco así. Y es cierto, de algunas maneras, pero sí, yo pondría igual un par de pegas, así, algunas cositas. Bueno, no se puede hablar más de José Ramón Soroiz, que es algo sensacional, ¿no? Cómo trabaja el papel y cómo lo hace, me parece además de valiente y una cosa espectacular. Pero sí que es verdad que igual en el personaje, y hablando así con gente que conozco, decían, igual falta un pelín en la película un poco más de activismo, ¿no? El personaje en sí está en el límite, en esa edad. Lo entiendo que puede ser esa de la vuelta al armario, esa relación, que no tenga esa relación ya con la familia, tampoco vamos a destripar mucho más de la película, pero sí que es verdad que está un poco, lo entiendo, y que está un poco, pero es igual un poco en el límite, es casi la última generación que puede estar un poco en esas vivencias, ¿no? Sí, ahí siempre tienes como la duda, ¿no? Estamos en una generación que ya está más avanzada, claro, piensas y dices, 76 años, bueno, este hombre tenía, empiezas a echar cuentas y dices, bueno, pues tenía 30 y tantos en los 80, ¿no? O sea, quiero decir que pero bueno, yo creo que en sí de lo que se quería hablar seguramente era de una generación, o sea, es como tú bien dices, sería como de los últimos de esa generación, ¿no? Es verdad que en el cine es muy inusual, yo creo, trabajar con actores pues digamos ya de 80 y tantos, obviamente 90, que es también lo habitual en una residencia, o sea, no es alguien de 70 y tantos, sino de 80 y tantos, ¿no? Entonces sí que hay como ciertas cosas que si te pones a rascar dices, aquí está pillado por los pelos, ¿no? Pero al final era una forma de representar una generación que bueno, pues como tú bien dices, seguramente José Ramón sería, o Vicente sería como de los últimos exponentes, ¿no? Sí, pero está muy, muy bien reflejado, ¿eh? O sea, quiero decir que a pesar de eso, bueno, que es una cosa que la gente que hemos salido, que no hemos vivido esa vida en el armario, ni hemos tenido por igual problemas en la familia, pero que al final, y claro, ya tenemos unos años, una edad, y vamos viendo, y sí que es verdad que la parte de la residencia, lo que dices, eso sí que está muy bien reflejado. En cuanto, bueno, acabamos de ver que, por ejemplo, ha habido y empieza a haber también muertes dentro de las residencias, como en Carnita Polo y etcétera. O sea, quiero decir que vamos a ver aquí como, o sea, incluso está en la película, parece que todavía lo vemos mucho mejor de lo que parece que es, porque parece que esto de las residencias es un caos absoluto en el que, bueno, y ahí sí que es verdad que en esa parte lo que estabais comentando, ¿no? Un poco la sexualidad como tema tabú, el estigma que existe sobre la vejez, sobre los mayores, pero creo que en la película se reflejan muy bien las relaciones que puede tener incluso con el chapero, con lo otro. O sea, quiero decir, ni hay que tener ese miedo a no reflejarlo, y eso precisamente es lo que me parece a mí que ha dado el valor vuestro, que bueno, por cierto, ya el Arogei Egunean era un peliculón, o sea, quiero decir que ese sentimentalismo, no sé qué tal, que también en aquel momento le dieron, os dimos el premio, sí, también. UNESCO Iruki
Irukia, ¿no? El Sí, Triángulo de sí, Oro. sí. O sea, que quiero decir que en aquel momento, y espero que este año os lo den también por esto. Ojalá. Sí, es curioso lo de La Loga Yunan, lo que comentas. A simple vista es la película quizás que más se relaciona de nuestra filmografía. Es una película en euskera, actual, me refiero a que cuenta el momento, eso es contemporánea, cuenta el momento más o menos en el que se rueda, ¿no? Pero es verdad también que curiosamente quizás tiene más vasos comunicantes con La Trinchera Infinita, porque al final en La Trinchera también tenemos a un protagonista que se está ocultando, ¿no? En este caso ya físicamente en un zulo, ¿no? Que es un poco lo que hace Vicente, que es volver otra vez a meterse en el armario. Y sí, al final, quieras que no, pues bueno, los mismos temas siempre pululan en nuestra mesa, ¿no? Y en cuanto a la residencia que comentas, más de uno nos ha dicho, oye, la residencia está bien y tal, pero bueno, igual lo habéis idealizado un poquito, porque ahora hasta qué punto esto es así en toda la residencia. Fíjate que si sales del País Vasco, a mí me ha dado la impresión de que igual nos lo han dicho más a menudo y todo, Sí. ¿no? No tengo ni idea, ¿eh? O sea, no pretendo aquí hacer un estudio de esto, pero es verdad que es un temazo porque lo que está pasando en las residencias, lo que ha pasado y cómo se gestiona, digamos, los últimos años de la tercera edad en esta sociedad, y no solo cómo se gestiona, sino un poco cómo se gestionan también las necesidades, no solo es darle una vida digna, sino también un poco aceptar los retos de cada caso, ¿no? En este caso, cuando en la película vemos a una pareja de ancianos que se está enrollando, un poco spoiler esto, pero bueno, da igual, ya han pasado unas semanas, esto es un caso real en el que José Manuel se documentó para un poco, de alguna manera, transmitir también este tema del sexo de la tercera edad, ¿no? Y son casos que los mismos profesionales lo decían de las residencias, ¿no? O sea, la realidad te reta, la realidad te reta muchas veces a tomar decisiones y a tener debates que a priori una política homogénea y general de la residencia pues no contemplaba, ¿no? Sí, que además, bueno, ya existen asociaciones de mayores como la Fundación 26 de Diciembre y también la Fundación Enlace en Barcelona, quiero decir que ya tratan y que ahí sí que han recogido mucho. Mira, pensando igual un poco en el tratamiento de gente que ha, por lo que se fundó en la Fundación 26 de Diciembre y tal, igual esto que hemos dicho que es casi como el último de la generación, igual no está en el último, porque depende en qué ambientes y en qué sitios sí, ha habido es casos. verdad que luego también, claro, hay una tendencia general, pero luego siempre hay excepciones, ¿no? Y sí, a mí siempre me da la sensación de que o siempre tengo como cierta suspicacia con los discursos demasiado triunfalistas, porque es verdad que todavía hoy en día es un problema, ¿no? Y yo cuando les oigo a mis amigos decir, no, pero hoy en día los niños están súper aceptados y es que hasta solo... Y dices, ¿hasta qué punto cuando realmente luego lees que la orientación sexual es una de las principales causas de bullying, ¿no? O sea, quiero decir, a mí me da la sensación de que a veces como que intentamos acelerar más de la cuenta, ¿no? Y que todavía socialmente hay mucho que superar, ¿no? Y sí, yo mismo, por ejemplo, yo tardé bastante en salir del armario, salí a los 30 y tantos, o sea, y no porque hubiese en mi casa una actitud contraria a eso, ni en mis amistades, o sea, no es que viviese, digamos, atrapado en un lugar y tal, no, pero hay algo en el ambiente pues que te hace, pues si eres de un perfil concreto, pues hace que tengas miedo a tomar ciertas decisiones, hace que tengas un vértigo por dar ese paso, ¿no? Y eso yo creo que todavía, incluso hoy en día, le pasa a mucha gente, ¿no? Pues simplemente una cosita ya, es por mi parte, bueno, que nosotros fuimos a ver la película, ya os digo que aparte que nos encantó y nos emocionó, y nos digo, no solamente además por la ambientación misma, que conocemos mucho como es Maspalomas y hemos ido muchas veces y tal, sino el reflejo ese, y bueno, y también por lo que me toca de mayor, o sea que ya voy viendo también a una edad que ya voy en ese camino, ¿no? Y entonces sí que es verdad que aparte de eso fuimos también con un poco la idea
debe haber donde os pillábamos, ¿no? Algo así. Tú eres muy mala, ¿eh? Sí, y en el único caso... Sal como jurado, casi. Sí. El único caso que me chirrió un poquito, que puedo decir y tal, es un personaje que es el cuidador, euskaldun y gay. Ajá. Es que las tres cosas me parecen un poco incompatibles. Así, ¿eh? Sin más. Mira, por ejemplo... Ni caso que yo conozco uno, ¿eh? Bueno, pues está Yo basado también en está basado en un amigo. Sí, pero quiero decir, por ejemplo, en el ambiente sanitario, o sea, en el ámbito sanitario, enfermeros y conozco muchos, o sea, quiero decir que puedan ser así, porque ya tienen también una especie de un poco más de estatus, no sé qué y tal, pero el cuidador como tal en una residencia. Y además veía el papel, me quedó un poco como, que se me quedó un poco ahí como colgado, ¿no? O sea, por decir algo que bueno, que luego está bien, porque también es una manera de hacer como él vuelve a no aceptarse, volver otra vez se retrotrae, precisamente por eso, ¿no? Y tal. Está bien, pero yo hubiera puesto ahí un latino, que precisamente además, sí, el latino hubiera puesto Quería el ver a un chapero. latino, lo que te estaba buscando es eso, Claro, un latino, porque a Julen le gustan las latinas. Claro, pero hubiera puesto ahí latino, el chapero, todo, hubiera hecho ahí como el que sea la rueda que hubiera sido, es por decir algo. Y si te puedo preguntar, ¿por qué lo de euskaldun, no? Es el conjunto en sí, dices. No, es que las tres cosas para mí no es como mucha casualidad, ninguno, ¿no? o sea, Como mucho dos. puede ser, claro, puede ser cuidador y gay, puede ser cuidador y euskaldun, o puede ser euskaldun y gay, pero lo que no puede ser es las tres cosas. Euskaldun, gay y cuidador es incompatible. Y además pues vemos mira, en una sociedad que estamos en un momento que además todo el tema de cuidados lo lleva generalmente gente Sí, latina eso es o verdad. gente de fuera. O sea, Sí. y veo, por ejemplo, yo qué sé, pues en mis tiempos de la sauna, no sé qué y tal, conocía muchísimos que se dedicaban a cuidar a mayores. O sea, Sí. quiero decir, eran gays, no sé qué y tal, y eran, pues eso, latinos. Ahora, que fuera ya también euskaldun, y bueno, y luego ahí metido con ese... si hubiera sido euskaldun tampoco le metería tanto mariconeo, o sea, quiero decir que de alguna manera... Que tienen que ver ustedes la película, que es Tienes que hacer maravillosa, una de verdad. alternativa, un más palomas alternativo. Bueno, no, era, vamos, A mí ese en el personaje fondo... me encantó, me hubiera gustado saber más de él, de hecho. Claro, pero en Me el quedé fondo como pues, con lo que ganas. digo es por rascar un poquito y por poneros Sí. una pega. Esto se lo conté a Miquel Serrano, que es el director Sí. de arte de la película, y bueno, y me dejó de hablar. Bueno, pues ahora cuéntaselo, José Mari, pero ese personaje en concreto... Ese personaje está basado en un amigo mío, que además se llama Iñaki. No le cambié ni el nombre. Y que te costó bastante. De hecho, yo al principio no le decía, y Aitor siempre me está diciendo, pero dile que... Dile tal". que hay un personaje basado... Sí. Y ya en agosto, cuando ya sabíamos que íbamos a estar en el festival, le dije, oye, Iñaki y tal, pues estábamos en el Gladys the Day. Oye, que vas a ver en la peli que hay un personaje, un auxiliar que se llama Iñaki y tal. Y yo, qué bien, qué ilusión, no sé qué y tal. Y luego amigos que han ido, a los que no les había comentado y tal, que han ido a verlo y tal, y lo vieron claramente, que es Iñaki. Sí, sí. Pues la Entonces, ilusión, bueno, claro, a él. Sí, pero a mí me daba como miedo a la vez, digo, ojo, no le he dicho nada hasta ahora y en el último momento, cuando la peli ya está hecha, oye, que haya... Eso es un recurso que Woody Allen lo ha utilizado en algunas de sus pelis, ¿no? Que de repente tiene amigos que se enfadan con él porque ha escrito algo el personaje, utilizando su vida privada, tal, y bueno, en fin. Que luego, o sea, decir que está basado en algo real no tiene por qué ser un argumento a la hora de poner una película. De hecho, a muchos creadores les espanta esto precisamente. Pero, bueno, no sé, un poco cuando José Mari presenta el guión y lo debatimos y tal y cual, se nos hizo verosímil. Pero, bueno, está bien escucharte también. Pero es verdad que es un personaje, tú decías que te gustaría saber más de él y tú has comentado como que queda colgando. Es verdad que es un personaje, y nos lo han comentado más de una vez, que a lo mejor... Claro, como que te pide más desarrollo, ¿no? En muchos aspectos. Lo que pasa que, claro, de hecho, tenía algo más, no mucho más, pero tenía algo más de desarrollo que luego cayó en montaje y sí, no sé qué más iba a decir. Sí, no, que en el guión muchas veces también teníamos que equilibrarlo todo mucho, ¿no? Eran muchos elementos y a nada que desarrollabas un poco más una cosa, de repente la atención del espectador se iba a eso y no te interesaba que se fuese ahí, sino que siguiese en otro sitio. Entonces siempre es como una cuestión de equilibrios, ¿no? Y a veces se te quedan como cosas que están como dices, ¡ay!
¿y esto? ¿Que ya está? Pero bueno. No, pero por lo demás decir que lo habéis bordado. Bueno, gracias. Nos ha gustado mucho la película. Hemos hablado quizás de aspectos más serios y luego hay un aspecto muy divertido que es conocer precisamente Maspalomas, lo que ocurre ahí. Y bueno, a Garasi yo sé que las primeras escenas, por ejemplo, le gustaron mucho. A mí me encanta, más la película está llena de sexo explícito, hay gente que igual le puede dar un quelquechos, pero a mí me encantó. ¿Es así Maspalomas realmente? Sí, ¿no has estado? No he estado Hombre, nunca. No tienes te lo que crees ir. ni tú, cariño. No he en estado. esas dunas. No he Venga, estado venga. nunca. Anda que no. Sí, bueno, sí, yo creo que, no sé si lo hemos captado bien, pero sí es así, ¿no? Yo creo que sobre todo hay como un ambiente muy relajado y lo bueno es que tú llegas y te sientes como muy cómodo, como en casa, ¿no? Y vas a la playa y el tema con la gente mayor está lleno de señores mayores haciendo nudismo, también haciendo cruising, o te vas a los bares y gente mayor con muchas, no solo gente mayor, gente joven también, pero yo creo que como algo diferente a lo que vivimos normalmente en la sociedad, donde parece que la gente mayor desaparece del ocio, allí están muy presentes, ¿no? Y es muy bonito, yo creo, en ese sentido. Yo, o sea, lo que percibí cuando fuimos a localizar la película era eso, y además de las cosas que más me gustaban del guión precisamente era empezar así la historia. Uno, por un lado, porque Moriarty, nuestra productora, nunca hemos hecho nada ni remotamente parecido y siempre, oye, o sea, hay que ponerte retos. A mí me fascinaba, por otro lado, de repente imaginarme como espectador descubriendo un mundo que desconocía, que le pasaría a mucha gente viendo esto, y yo creo que ha pasado, mucha gente se queda como, lo que has dicho tú, ¿no? Maspalomas, pero esto es así y tal. Y luego, porque a mí me encanta un poco lo que genera, esto que has dicho que el que me ha gustado decir eso, hay mucha gente que nos felicita, me encanta ese comienzo y tal, y hay otra gente pues que se le hace agresiva, y te das cuenta en los coloquios y tal, después de hablar mucho y tal, te das cuenta de que esa incomodidad o esa agresividad tiene que ver más con la mirada nuestra de cómo nos han educado, más que la agresividad en sí, porque al final lo que estás viendo ahí es un tío teniendo sexo, bueno, lo diría como normal, o sea, no violento, aunque hoy a la mañana decíamos, bueno, el sexo siempre puede tener un poco de violencia, pero es un sexo para mí sentido. Normal, tranquilo, Sí. tal. Es gente pasándoselo bien. Sí, vamos, viviendo a gusto en un sitio en el que está tranquilo, libre, tal, ahora viviendo con una adolescencia tardía, con un amigo que es familia elegida, en plena fiesta del Pride. O sea, no sé dónde ves la agresividad, igual es que tienes que mirarte la visión que tienes, ¿no? Un poco la mirada que tienes. Yo que lo conozco he ido muchísimo a Maspalomas, hemos estado allí muchas vacaciones, muchas veces. La verdad es que me parece que se refleja muy bien cómo es el ambiente allí, y no solo eso, sino que, bueno, como decís, es un sitio muy excepcional en cuanto a que hay unas ciertas libertades, que las relaciones también son mucho más intergeneracionales, o sea, quiero decir, y bueno, yo conozco mucha gente de aquí, o sea, el caso puede ser real, de gente de aquí que está viviendo allá, Sí. que se ha jubilado y que ha cogido y tal, y bueno, quiero decir que es... y luego, bueno, el sexo explícito, pues sí, pero tampoco es... No es tan tanto. explícito. Es No, que, claro, yo creo quiero que decir a nada que has visto un poco de cine gay, has visto películas con un sexo mucho más explícito. Es verdad que yo creo que igual la película lo que ha conseguido es trascender un poco el nicho, ¿no? Entonces, claro, ya te enfrentas a otros públicos y igual ahí sí se hace fuerte, y luego lo que sí creo que a cierta gente también se le hace fuerte es que sean gente mayor. Que igual estamos más acostumbrados a ver sexo entre jóvenes, ¿no? Sea gay o sea sobre todo heterosexual, pero también hoy en día yo creo que en las series y tal se ve mucho sexo gay, pero a lo mejor no tanto sexo entre gente mayor, ¿no? O donde al menos una de las personas es mayor, ¿no? Y yo creo que eso igual choca más
Y bueno, ya, Sí. pero sí que, por ejemplo, para nosotros, sobre todo en ese comienzo de las dunas, o una referencia que manejábamos era El desconocido del lago, y El desconocido del lago es una película con un sexo mucho más explícito. Entonces, bueno, sí. Sí, yo estuve en un coloquio, digo yo, José Manuel no estaba, a veces estamos los dos, pero a veces nos repartimos. Y hubo un debate muy interesante y a una persona se le hacía como agresivo, ¿no? Ese comentario y tal. Y al día siguiente una señora en la calle me paró y dijo, oye, yo no me gusta mucho, señora mayor, ¿eh? Y dice, yo, sexo agresivo, no, yo no sé cómo practica esta persona el sexo, pero yo practicaba así y pues hace mucho que no practico, pero tal, y lo veo totalmente normal y tal. Y que esto vaya, trascienda y al día siguiente haya gente, digamos, ¿no? Que te pare, que te diga esto y tal, pues es muy bonito, porque al final ves que, oye, sí, pues es verdad, o sea, completan un poco lo que están viendo. Además es que hay una cosa que está tratada con mucha delicadeza. O sea, quiero decir, eso sí me ha parecido, o sea, es, además todos esos 20 minutos o no sé cuánto es todo el principio ese, ¿no? Es como si estuvieras viendo desde fuera, porque realmente, ¿no? Y cualquiera que conoce lo que pasa allí pasa muchísimo más y muchísimo peor, pero sí que refleja un poco mejor, lo que... o mejor, muchísimo mejor. Pero que puede ser, claro, pero quiero decir que sí que refleja muy bien y tal, y a mí me parece que es el valor añadido que tiene la película. Quiero decir esto, romper además un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? Que romper con el estigma en el sexo, en la vejez, en los mayores, joder, pues la gente hasta los 80 años, hasta los 90 sigue teniendo sus relaciones, no sé qué, puede seguir teniéndolas, o sea, quiero decir que de alguna manera, y en el mundo gay, por supuesto que más. Sí. Y luego tú, como dices, José Mari, también el tema de que parece que tiene que ser consentido según en qué ámbitos, si hay amor, ¿no? Sí, parece que a mí es que hay como un lema que siempre sale el día del orgullo, el mes del orgullo, que es Love is Love, que digo, vale, eso está muy bien, pero parece como que siempre necesitamos el atenuante del amor para legitimarnos, ¿no? Como gays, y dices, no, igual simplemente quiero disfrutar del sexo, ¿no? ¿Por qué no decimos sex is sex? O sea, es como que siempre tiene que haber como, ay, no, amor, tenemos derecho a querer a quien queramos, sí, eso sí, pero también tenemos derecho a follar con quien queramos. Entonces, a veces me da la sensación, y creo que en el fondo eso tiene como un cierto sustrato católico, ¿no? Porque es como este rollo que te dicen, no, yo no prohíbo la homosexualidad, sino prohíbo la práctica homosexual, ¿no? No es lo mismo, pero es casi como se le acerca, ¿no? Ah, si hay amor, ¿no? Y dices, vale, si hay amor es estupendo, pero si se trata únicamente de sexo también es estupendo. Ahora sí. Que yo iba a comentar que, claro, para la gente de Euskal Herria pasar de repente a las dunas de Maspalomas con todo ese calor y todo ese acercamiento, pues no, para nosotras es como demasiado. Bueno, y si además le añades el detalle de que el protagonista que está ahí en ese jaleo es José Ramón Soler, que claro, que lo José hace, Loncho lo hace Martí, brillante. que es un actor quizás el más conocido que tenemos aquí en el País Vasco, para nosotros, fuera del País Vasco no, pero para nosotros lleva 40 años haciendo papeles míticos en la televisión, José Loncho, según a quién le pregunte, según a qué generación, pues para nosotros igual sea Martín, seguramente, ¿no? O sea, ahora para los niños... Concha de plata, ¿eh? Que Concha no de plata, se sí. llevó la concha de plata. Y de repente verle ahí haciendo de Claro. Vicente, liándose con un alemán y súper a gusto y tal y cual, pues en Euskal Herria el impacto Claro. es potente. Pero ha sido un impacto medido, porque yo pensaba que la gente se iba como... Ha sido positivo. Bueno, la gente yo se creo que ha súper despertado bien. mucho interés. Súper bien. La gente quería Sí. quería verlo. O nosotros eso lo hemos notado, ¿no? Y la gente quería tener su opinión, y eso, cuando pasa eso, es maravilloso. Y rodar estas escenas dentro de un equipo de cine es complicado, no es complicado, por todo esto que hemos estado comentando, ¿no? Porque al final los actores viven aquí, forman parte del País Vasco, tienen también esa idiosincrasia, ¿no? A la que hacíais referencia. ¿Fue complicado? Bueno, a ver, te mentiría si dijera que no fue complicado, porque hay una tensión ahí, o sea, siempre hay una tensión, empezando por ti también, es como a ver cómo lo afrontamos. Pero tuvimos la gran suerte de contar por primera vez con la figura de la coordinación de coordinadoras de intimidad. Se llaman Tabata y Lucía, y básicamente lo que hacen es ayudarnos a diseñar las escenas de sexo,
tender puentes con el actor. Lógicamente José Ramón estaba preocupado, estaba nervioso. Él decía, a mí me veo capaz de hacer la película porque me gusta la historia y me emociona, pero esto, él decía, en vez de 7 escenas de estas pueden ser 3, ¿no? Porque claro, ¿a quién conocéis de mi edad que aparezca desnudo y tal? Y él tenía razón. Y entonces, pero bueno, eso era nuclear, o sea, no era innegociable, eso tenía que estar ahí, porque es que la peli va de esto también. Y las coordinadoras en ese sentido, pues primero nos convocan, hablan con nosotros, con los directores, luego habla con el actor, les explica un poco lo que va a ser, lo pone negro sobre blanco. Cada escena está como muy detallada y luego vamos a ensayar. Nos convocan y van los actores. En el caso de las escenas sexuales, varias veces hubo actores porno, gente que sabía de lo que se hacía, porque claro, igual se puede complicar, le ponen a cualquiera y dices, no, es que no puedo y no. Y tenía que ser gente que sabía, gente profesional de esto. Sí, sobre todo en la figuración, sí. Claro, a veces igual hay gente que a priori te dice que, sí, pero luego en el momento te cortas igual, ¿no? Y necesitábamos gente que ya estuviese habituada, sobre todo en la figuración, pues del cruising bar o en las dunas, etcétera, ¿no? Sí, y eso, y nada, ensayas un poquito lo que es la mecánica, pero claro, el día del rodaje la incertidumbre sigue ahí, porque han ensayado la mecánica, la coordinación, tal, pero no se han besado, no se han visto en esas, no lo han hecho desnudo, ahora toca hacerlo así, nunca sabes, ¿no? Y fue una sorpresa. Sí, ahí José Ramón se entregó. O sea, era como, claro, dices, acción, a ver cómo lo hace, porque además José Ramón es una persona que se agobia mucho, es como asustadizo, tal, y acción, pues cuando hicimos, por ejemplo, el primer beso y tal, y dices, a ver cómo tal, y se dio ahí un lotazo, vamos, o sea, que nos quedamos como, ostras, qué bien, y luego ya río, dices corten y otra vez sale José Ramón, ay, un duendete, sí, he hecho bien, tal, no sé, tal. Hacemos otra por si acaso, pero venga, otra vez, tal. No, él se ha entregado y ha sido muy, muy generoso en todo, ¿no? Él entendió que era importante en esta película y, claro, el tema de la coordinación de intimidad, al final, nosotros les planteamos cómo lo queremos, pero luego ellas están para hablarlo con José Ramón y si hay algo que no lo veo tal, para decirlo, ¿no? Porque a veces igual directamente al director, pese a que había mucha comunicación, pues puede haber malentendidos o tal. Y no dijo que no a nada o a casi nada, ¿no? Porque él ya fue asumiendo que la película, o sea, tenía que ser esto, ¿no? Pues desde la gente de los colectivos y desde el activismo le tenemos que dar las gracias a José Ramón, sí. Porque realmente, y le ha puesto en valor porque ha sido, aparte de lo valiente y ponerle toda la carne en el asador, ¿no? Como decís que ha hecho tal, pero es que es un... Vamos, nos da mucha fuerza, mucho ejemplo, ¿no? De decir, bueno, alguien, ¿no? Porque a fin de cuentas, bueno, no deja más que ser una interpretación, pero... Una coreografía, ¿no? Claro, pero el que haya, y además que sea un referente euskaldun, de esta manera, que ha sido también referente en, yo qué sé, cuando estaba yo en el Euskalteguis, que nos ponían siempre a José Leoncho, ¿no? Sí. Con toda la serie, ¿no? Entonces quiero decir que bueno, y es que está realmente como si, vamos, es que lo vive de una manera, o sea, lo vemos que están las vivencias, o sea, lo está viviendo como de una manera, está absolutamente entregado, ¿no? Entonces yo creo que nuestro agradecimiento en general de todo nuestro, vamos, de todo lo que es nuestro colectivo, pues va para él, claro. Nos estamos quedando sin tiempo. Antes de finalizar, una última pregunta que os quiero hacer, porque sé que hoy además tenéis agenda muy completa, habéis hecho este hueco y una vez más Milla Esker. Se acercan los Feroz, se acercan los Goya, entiendo que a la tope, yo no sé quién tiene que juzgar esto, pero que les caigan varios premios, por favor, porque se lo merecen, más palomas se lo merecen. ¿Qué os queda ahora por delante? Porque entiendo que ahora llega... Pues bueno, ¿no? Todo este camino de premios, de vender la película, que será largo, supongo. Pues mira, empieza... o sea, hemos bajado un poco la intensidad de las presentaciones, pero dentro de poco empieza otra vez la temporada de premios y al menos 2, que son los ODA, que son unos premios nuevos, ¿no? Sí, bueno, es el Observatorio de la Diversidad. Eso es. Bueno, realmente no son premios cinematográficos, sino que premian, digamos, sí hay audiovisual, pero hay ahora no me acuerdo qué otras categorías. Y los Forqué, que eso sí son, pues tienen más arraigo y tal, pues ahí la película tiene presencia en 3 nominaciones importantes
y José Ramón Sorois, película y película en valores, ¿no? Y luego pues todo el tema que viene después, Feroces, Goyas, etc. Todavía no sabemos nada, ya veremos. Porque este año es un año difícil, Este año hay mucha peli buena. Está Romería, Sirat, está Los Domingos, Sorda. Sí. Bueno, surfearemos, intentaremos estar ahí. Sin más, por apuntar una cosita, ayer salió Con ella al cielo la crítica de cine María Guerra. Y apostó por vuestra película. Por sí, joder, qué bien. Y le dijeron, bueno, ¿y qué tal Los Domingos? Y dijo, no, bueno, sí, está muy bien, no sé qué tal, pero su apuesta clara, porque hablando precisamente un poco de los premios que vienen y de tal, y apostó claramente, dijo, el peliculón del año es Maspalomas. Nos vamos a hacer camisetas. Jo que sí. Hay que hacer camisetas. Ya te digo. Aitor Arregi, Jose Mari Goenaga, mila esker eskerrik asko gaur zuei. bereziki eta zorta unitz datorrenarekin. A ver, venga, eskerrik asko. Nosotros vamos a continuar ahora, Garazi, con un documental, el documental de nuestro compañero Julen Gorosabel, un documental que le ha dedicado a Soitona y que lo pudiste ver además en Pues Irún. sí, el cuadro, estuvimos ahí en la sala CBA de Irún, del centro, de la Plaza San Juan, y nos quedamos alucinados con ese pedazo de documental. Dentro vídeo. La verdad es que ha sido todo un regalo ver que aquella pequeña idea, ¿no?, con la que empecé a trabajar hace ya 4 años, pues que pueda llegar, ¿no?, a un espacio tan grande como el CBA, que además es un espacio que se ha inaugurado hace pocos meses, y verlo aquí con mis familiares, con amigos, en Irún, que es el pueblo natal también de mi abuelo, ¿no? Yo siempre quise estrenarlo aquí en Irún y la verdad es que ver que finalmente eso se consigue ejecutar, pues es un regalo del que yo creo que no voy a olvidarme en mi vida. Yo creo que ha sido un acto de justicia, sobre todo para la tercera edad, ¿no? Aquella generación de iruneses y irunesas que vivieron lo que era la guerra civil, el franquismo, la financiación de las primeras ikastolas como Txingudi, también como telón de fondo, ¿no?, toda la circunstancia de ETA. Y yo creo que ha sido como un momento en el que realmente como familia nos ha permitido tomar perspectiva de todos aquellos años que han ido pasando y poner en valor, pues bueno, realmente el bienestar al que hemos alcanzado recientemente, pero sobre todo no tomarlo como algo por sentado, ¿no?, sino realmente ver que todo aquello que hemos conseguido hoy en día es gracias a esas personas que lucharon en su momento. Yo pienso que al final mi familia, la familia Ortega Lapont, es una familia humilde, es una familia trabajadora y realmente no formamos parte ni de la aristocracia ni somos famosos por nada, pero creo que precisamente esa cualidad ordinaria que tenemos como familia también nos permite un poco, permite al espectador, diría yo, verse reflejado en todo aquello que en nuestra familia sucede, porque realmente es mi familia, pero podría ser la familia de cualquiera. Se empezó siendo un poco como una broma que le solía decir a mi abuelo, venga, te voy a grabar un documental porque realmente todo lo que estás contando da para un documental, ¿no? Pero yo también soy muy terco, muy a la Pont en ese sentido, muy como mi abuela, que cuando se me mete algo entre ceja y ceja como que lo tengo que hacer, ¿no? Entonces realmente decidí ir a por ello, poco a poco, a mi ritmo, ir estructurándolo porque tenía muy claro que no quería tampoco perderme en buscar subvenciones o buscar apoyo institucional, porque era consciente que la urgencia era mayor que nada, ¿no? Porque realmente quiero pensar que no, pero probablemente los últimos años en los que mi abuelo realmente tenga como la memoria bien y esté como en condiciones para hablar, entonces veía que retrasarlo iba a suponer como pues perjudicar realmente, ¿no?, la obra. Entonces empezó como una obra así como de bromas, pero realmente ha llegado a algo de lo que me siento realmente orgulloso. Al principio, cuando lo propuse y me puse en contacto con el Ayuntamiento de Irún, ellos no lo veían muy claro porque decían que realmente era como un documental más como intrafamiliar y que quizás no podría trascender, ¿no?, el interés que podía generar el documental más allá de mi familia. Luego lo pensaron un poco mejor y realmente me ofrecieron presentarlo en el CBA. Y como venía de ese precedente, pues realmente pensaba que no iba a suceder nunca. Y recibir esa propuesta, ¿no?, por parte del ayuntamiento realmente me encantó porque fue un regalo, no me lo esperaba para nada y tuve oportunidad. Me ofrecieron presentarlo en Donostia, pero yo quería estrenarlo en Irún porque realmente es una historia de Irún
sobre Irundarras y sobre la historia de este pueblo, ¿no? Entonces, presentarlo en el CBA cuando acaba de estrenarse este centro, pues me parece que es un regalo, como repito, un regalo que nunca olvidaré.